Buenas tardes. Aprender a dibujar sin maestro es el título que hemos dado a esta breve ponencia. Una afirmación que, más que una realidad, podemos decir que es un juego retórico al que querrían adherirse la mayor parte de los autores de las cartillas de dibujo editadas desde finales del siglo XVI y hasta bien entrado el XIX, ya que bajo esta premisa el único maestro sería de este modo el propio autor de la cartilla. De hecho, aprender a dibujar sin maestro es el objetivo también de las numerosísimas publicaciones que hoy en día podemos seguir viendo en las estanterías de las escasas librerías que van quedando y en las que, del mismo modo, aparecen estos manuales, estas pequeñas cartillas para enseñar a dibujar. Pero más bien, como he dicho, es un juego retórico aprender a dibujar sin maestro, ya que en toda enseñanza es necesaria la presencia de un maestro. Y aunque éste no esté presente físicamente, su magisterio se ejerce a través de un programa o de unos modelos que éste va a plantear a sus discípulos. Las cartillas de dibujo tienen un objetivo principal, que no es otro que la enseñanza de los principios que indefectiblemente han de guiar los pasos en el aprendizaje del artista y en el aprendizaje del dibujo en concreto. Es un lugar común que el dibujo es la base de las artes. El diseño, ya sea entendido en su acepción conceptual, como dibujo interno, o en su lado más práctico, más pragmático, en su aspecto material, ha de ser aprendido como parte de un proceso por el que es necesario pasar. No es este el lugar, por falta de tiempo, para desarrollar las numerosas referencias que en la tratadística del Renacimiento y del Barroco aparecen referidas al diseño. Cualquiera de los estudios sobre este tema dedica un buen número de páginas a desarrollar este concepto y a analizar el diseño y también su enseñanza. En el marco de las fuentes artísticas vamos a centrarnos en una serie de obras que son mencionadas en muchos de estos tratados y que constituyen la materialización de buena parte de los postulados teóricos que plantean la enseñanza del arte. Son las cartillas de dibujo las encargadas de presentar visualmente la teoría desarrollada en los tratados y también de dejar constancia de los lugares comunes en la práctica del dibujo, tanto en los talleres como en las incipientes academias. Leon Battista Alberti, en su célebre tratado sobre la pintura, dice que yo quisiera que los principiantes de pintura hicieran lo que hacen los maestros de escribir, los cuales enseñan primero a formar las letras separadas, luego a juntar las sílabas y últimamente las palabras. Lo mismo debe observarse en la pintura. Lo primero se ha de enseñar a hacer el contorno de las superficies, que son como el alfabeto de la pintura. Después se enseñará a unir estas superficies y luego la forma de todos los miembros de la pintura con distinción y separadamente. Como muestra la imagen de la presentación, procedente de una cartilla holandesa del siglo XVII, a modo de emblema se indica que no ha de haber ningún día en el que no se dibuje, del mismo modo que no ha de haber ningún carboncillo sin uso. En la imagen, una mano sujeta un afilado carboncillo, el medio recomendado en casi todos estos manuales como el más idóneo para empezar a dibujar, por su ductilidad y por su facilidad para ser borrado. La punta del carboncillo está trazando el óvalo de una cara, ya dividida en tres partes, sobre la que está empezando a trazar los ojos, nariz y boca. Es lo que Gombrich, al que nos referiremos a continuación, ha denominado la fórmula del huevo, que va a constituir una constante en el desarrollo y la enseñanza del dibujo. No vemos lo que está copiando, pero seguro que no es del natural. El hecho de que se apoye sobre una mesa o pupitre nos apunta a la presencia seguramente de un modelo, también sobre la mesa, y con casi toda probabilidad una estampa, similar a las numerosas que acompañan las primeras páginas de las cartillas de dibujo. Gombrich, en su libro Arte e Ilusión, estudios sobre la psicología de la representación pictórica, que recoge una serie de conferencias impartidas en la National Gallery de Washington en 1956, dedica un capítulo al estudio de estas cartillas para aprender a dibujar, en la que trata de profundizar en el conocimiento de las reglas que las conforman. Aun cuando el conocimiento que en el año 56 existía sobre estos materiales era todavía limitado por falta de un censo de cartillas, Gombrich dedujo las características esenciales de las mismas. La base de las cartillas la constituye la determinación y fijación visual de un canon, un concepto alrededor del que va a girar gran parte de la historia del arte, ya sea por adhesión o por reacción, pero que en el caso del aprendizaje del dibujo es siempre esencial e insustituible. El canon, así entendido,
constituye una serie de relaciones geométricas básicas que un artista tiene que conocer para la construcción de una figura plausible. El canon así se materializa en una serie de esquemas que permiten moldear y modificar la construcción de una figura. Este esquema sirve pues de soporte para la representación memorística y puede ser modificado en función de lo que desee ser expresado. Bajo esta premisa, los manuales, las cartillas de dibujo, tratan de enseñar un canon simple que permita construir un vocabulario esencial, ese vocabulario al que se refería Alberti. Este vocabulario pretende aportar una serie de esquemas universales sobre la estructura de la figura humana que posteriormente ha de permitir al artista recrear un universo formal personal. Hay que entender, por tanto, estos cánones como una serie de reglas basadas en su mayor parte en obras de la antigüedad, en la propia naturaleza, que permitan reconstituir el ideal de belleza al que van a tratar de aproximarse. Los manuales, las cartillas, van a tratar, por tanto, de suministrar al joven artista, al aprendiz o al mero aficionado, una serie de esquemas regulares que han de convertirse en modelos de referencia obligada. De tal manera, y atendiendo estos principios teóricos planteados desde el Renacimiento, se materializaron las primeras cartillas de dibujo, seguramente como consecuencia de la práctica habitual del taller y de la necesidad de plasmar una serie de modelos estables, a partir de los indicados por el maestro, que permitirán a los discípulos o aficionados continuar con los ejercicios sin la presencia del maestro. De ahí la frase de aprender a dibujar sin maestro. Hemos mencionado a Gombrich como uno de los primeros historiadores en fijarse en la importancia y valor de estos materiales visuales. Antes de continuar con el análisis de las cartillas y su influencia o presencia en España, permítanme un breve paréntesis bibliográfico, porque al fin y al cabo todo está en los libros. Desde el último cuarto del siglo pasado, la historiografía artística ha centrado parte de su atención en el aprendizaje de las bellas artes, en la formación del artista, y para ello ha utilizado en gran medida las cartillas de dibujo como una de sus fuentes documentales esenciales. Dentro de los estudios centrados en las cartillas, podemos distinguir dos grandes líneas de investigación. Por un lado, aquella centrada en el estudio de las propias fuentes, en el censo y análisis de sus elementos constitutivos, que se configura así como un estudio casi filológico que trata de encontrar el origen y la descendencia de cada una de las imágenes incluidas en las cartillas. El ejemplo más elocuente de este tipo de estudios es el libro de Jaap Bolten, en el que de forma rigurosa identifica, cataloga y analiza todas y cada una de las cartillas conocidas y conservadas realizadas en Holanda y Flandes entre 1600 y 1750. Como un filólogo, buscó el origen de cada cartilla, la secuencia que las provocó y la secuencia que continuaron. De alguna manera, este tipo de estudios constituye la base sin la cual es imposible desarrollar posteriores estudios. Tras su análisis individual, Bolten concluye que la mayor parte de estas cartillas reproducen de forma casi mimética las cartillas desarrolladas en Italia a comienzos del siglo XVII y especialmente tres modelos a los que me referiré más adelante de forma un poquito más extensa: el de Edoardo Fialetti, el de Giambattista Franco y el de Cimberlano, que reproduce los modelos realizados por Carracci. Todos ellos editados a finales del siglo XVI, en 1599, o comienzos primeros años del siglo XVII. Sobre estas cartillas italianas, Rosan, en un estudio sobre el dibujo y la escuela veneciana, trató de buscar el origen conceptual de estas cartillas y propone que es casi una reacción a la falta de dibujo de la escuela veneciana, porque es interesante que estas cartillas se editan en Venecia y, sin embargo, Venecia siempre se ha caracterizado por ser una escuela pictórica en la que el color predomina sobre el dibujo. Rosan, en una tesis por algunos debatida, precisamente propone que esta es una reacción hacia esa falta de dibujo de la escuela veneciana. Tras este catálogo, y en el ámbito también anglosajón y en el español, aparecieron dos publicaciones que son producto ambas de exposiciones, en los que las cartillas suponían un instrumento para analizar la forma en la que se desarrolló la enseñanza de las bellas artes.
Por un lado, el volumen de Children of Mercury, centrado fundamentalmente en el ámbito italiano, y por otro lado, la exposición La formación del artista, de Leonardo Picasso, que en la Academia de San Fernando exploró por primera vez en una exposición cómo fue la formación del artista en España desde los siglos XVI al comienzos del XX. Finalmente, quiero citar el libro de Juan Bordes, que posteriormente me seguirá en la locución, dedicado al análisis de las teorías sobre la representación de la figura humana, en el que las cartillas de dibujo tienen un amplio estudio. Fruto del conocimiento directo de las obras en su faceta de coleccionista, pero también como escultor interesado en la anatomía y como profesor, Bordes catalogó de forma sistemática todas las cartillas de dibujo conocidas hasta entonces en Europa, analizando su composición, no tanto de una forma filológica como había hecho Bolden, pero de alguna manera buscando cuál había sido el interés de cada una de estas cartillas. A partir de todos estos estudios, podemos apuntar una serie de características comunes a gran parte de las cartillas de dibujo. No sé cuál es la siguiente, perdón. En las cartillas predomina la imagen sobre el texto, y en la mayor parte de ellas, de hecho, es exclusiva la imagen, no hay texto. El orden de las imágenes es determinante en la estrategia de la enseñanza del dibujo, de modo que siempre se va de lo particular a lo general, de lo más sencillo a lo más complejo, de la línea a la representación del volumen. La estructura de las cartillas permite organizar las estampas en tres categorías: los principios, las clases superiores y aquellas que son fundamentalmente iconográficas. El estudio de la figura humana centra el análisis de las cartillas. La figura humana es casi exclusivamente el objetivo de estas obras. Partiendo del principio que va de lo sencillo a lo más complejo, las cartillas realizan un recorrido que parte del estudio de la geometría de la figura, especialmente del rostro, de ese huevo al que se refería Gombrich, del análisis de las diferentes partes que conforman el rostro, del estudio del rostro, del análisis de los elementos de la figura a partir de los miembros, manos, brazos, piernas, torsos, para finalizar con el análisis de la figura concreta y solo en algunas ocasiones con el análisis de las figuras de animales y ya más tardíamente de ropajes. Tras este desglose de la figura, la mayor parte de las cartillas aportan una serie de modelos en los que el maestro define sus intereses y estilo personal, reproduciendo en muchos casos detalles de obras propias o de grandes maestros con los que el artista, el autor de esa cartilla, siente afinidad. Prácticamente todas las cartillas, además, luego siguen un esquema interno en la representación de las imágenes que parte de la representación del dibujo de contorno, del más sencillo, para que una vez dominado el dibujo de contorno se pase a la representación de los volúmenes y de las sombras. Veremos más adelante estos detalles a la hora de analizar la obra de Villafranca. Antes, volvamos de nuevo atrás para plantearnos uno de los debates esenciales que en la historiografía de las cartillas de dibujo se han planteado. Me refiero al del destinatario real de estos modelos. Rosan, en su estudio sobre las cartillas de dibujo en la Venecia del siglo XVII, planteó este debate que todavía sigue activo. ¿A quién iban dirigidas estas publicaciones? ¿Al consumo interno de los talleres y las academias de dibujo o al consumo de aficionados particulares que en su casa aprendían a dibujar como parte de su formación, en la que el dibujo era un conocimiento más, el que las artes eran un conocimiento más de similar importancia a la literatura o a la música? La tratadística española nos ha dejado algunos testimonios de para qué servían las cartillas de dibujo. Aunque ninguno anterior a la cartilla de Villafranca que vamos a estudiar, realizada entre 1637 y 1638. En España, Giuseppe Martínez dice, a propósito de las estrategias para la enseñanza del dibujo: primeramente pondráse a hacer ojos, narices, bocas, orejas, manos y pies, y en estar algo diestro tomará cabezas de por sí, para comprender lo que tiene obrado, viéndolo todo junto. Luego tomará piernas, brazos y cuerpos. Esto hecho, tomarán figuras enteras y las pondrá en ejecución. Y no se ha de contentar con hacer estas partes 2, 3 ni 4 veces, sino muchas, hasta hacerse muy capaz y diestro en la imitación.
Es opinión de los más maestros no permitir a sus discípulos hagan sombras hasta que se vean bien enterados de los contornos en lo que imitaren, que asegurados de esta manera en el modo de obrar se harán más prácticos y seguros. Y dice, para esta empresa convendrá se valga de unos libros de estampas llamados Principios de dibujar, que los hay impresos de hombres muy grandes, y con esta guía hará sus dibujos con más facilidad y sin cansancio del maestro. Más adelante, García Hidalgo, de quien hablará Juan Bordes a continuación, comenta al referirse en el prólogo a la nobleza del dibujo que este realizado bien de suerte o por diversión o por ejercicio. Es decir, nos está planteando esa doble alternativa de la realización del dibujo, por ejercicio de la pintura o simplemente por diversión. Dice en el prólogo, mi intento solo es, como se ve, que todos puedan, o por curiosidad o por estudio, dar a los niños aplicación a cosa tan precisa para el conocimiento. Es decir, nos está hablando también de un tipo de público infantil, que como veremos a continuación en unas imágenes, es habitualmente el que se empeña en este tipo de tareas. Palomino, más tarde, dice en su tratado, después de bien ejercitado en las cabezas, el principiante pasará a dibujar manos y pies, brazos y piernas sucesivamente, y luego lo juntará todo, pasando a figuras enteras desnudas, con la honestidad conveniente, como han dicho anteriormente, para organizar todas estas partes con la debida proporción y simetría, de que trataremos brevemente en el siguiente capítulo. Para estos principios o rudimentos hay diferentes escuelas de autores muy clásicos que andan impresas, como son las de Jacobo Palma, la del Guarchino de Cento, la de Villamena, las de Estéfano de la Vela y, sobre todo, las de nuestro insigne españoleto José de Ribera. Estas dos últimas, por ser las más aventajadas, no las tengo por las más convenientes para principiantes, siéndolo, en mi juicio, las primeras por ser más francas y estas últimas para perfeccionarse y sutilizarse más y no causarles horror al principio. 3 imágenes nos servirán para analizar la utilidad de estas cartillas y los diferentes contextos en los que pueden ser utilizadas. A la izquierda vemos la primera estampa que aparece en la segunda parte de la cartilla de Edoardo Fialetti, publicada en Venecia en 1608, a la que me he referido anteriormente, titulada «Il vero modo ed ordine per disegnar tutte le parti ed membra del corpo umano», en la que un grupo de aprendices de distintas edades aparecen dibujando en un taller bajo la supervisión del maestro. Todos aparecen en distintas actividades relacionadas con el dibujo, frente a diferentes modelos de miembros del cuerpo. No aparece una cartilla, pero la presencia de los modelos reales y del maestro suponen lo innecesario de las mismas. Pero en su ausencia, del maestro y en la ausencia del taller, es la cartilla la que permite sustituir esta observación directa de la naturaleza, como la estampa parece sugerir. Sin embargo, en la imagen de la derecha, procedente de otra cartilla holandesa, editada en 1611, un joven aparece dibujando en solitario en su estudio, copiando una estampa, o dibujo, en la que se puede apreciar lo que seguramente sean orejas. A este miembro nos referiremos más adelante porque tiene un valor significativo un poco especial. Basta ahora decir que el joven viste elegantemente y que el escritorio en el que dibuja muestra elocuentemente su distinción. Nos encontramos en este caso ante ese otro destinatario de las cartillas de dibujo, ese público aficionado para el que el aprendizaje del arte, del dibujo, forma parte de su formación superior y elitista. La siguiente imagen que podemos apreciar es, por un lado, a la izquierda, el dibujo preparatorio de Stradanus y a la derecha la estampa de Cornelis Cor sobre el arte de la pintura. En ella, de nuevo, aparece reflejado, representado, el papel que el dibujo desempeña en el aprendizaje académico. En el dibujo de la izquierda, me puedo poner las gafas, que si no, no veo. Aquí arriba estaría justamente en el lado contrario, invertido en la estampa. En el dibujo a la izquierda vemos a un joven, quizás sea el aprendiz más joven que aparece representado en toda la composición, dibujando en un papel distintos modelos de ojos.
Tarea imposible esta de copiar distintos modelos de ojos en el taller, ya que nunca se planteaba esta copia de partes de la realidad, ya que esta copia se realizaba directamente de las cartillas de dibujo, como parece demostrar el hecho de que a la hora de efectuar la estampa, este detalle haya desaparecido y la representación de la cartilla se sugiere, sin embargo, por la presencia de una estampa que asoma en el cajón sobre el que el grabador está haciendo, sobre el que el grabador está haciendo su trabajo, allí en la parte inferior. Apenas se han conservado obras o dibujos que muestren el resultado del trabajo de los aprendices. Lógicamente se trata de materiales efímeros que, como ejercicios de copia mimética, no estaban contemplados para su conservación. Salvo en casos excepcionales, como el conjunto de 7 cuadernos de aprendizaje del dibujo de los sobrinos del Papa Urbano VIII Barberini, realizados entre 1635 y 1645, por unos niños que rondarían la edad de aproximadamente 12 años y que se conservan en la Biblioteca Vaticana. En la parte superior de esta imagen tenemos 2 dibujos de estas cartillas. Si ustedes observan atentamente estos 2 dibujos, me pueden decir, uy, qué extraños, parecen casi dibujos modernos. Bueno, una de las ventajas que ofrece hoy en día Internet es que podemos acceder a los artículos a través de la web. Podemos incluso descargárnoslo. Sin embargo, Internet ofrece algunos problemas todavía, que es el tema de los derechos de reproducción. Y de esta manera, la autora del artículo no pudo reproducir directamente estos dibujos originales al ser luego difundidos en red y tuvo que realizar copias manuales de esos dibujos que se conservan en el Vaticano. Con lo cual, lo que estamos viendo son aproximadamente las páginas de 2 de estos cuadernos que se conservan en la Biblioteca Vaticana. Los 7 cuadernos conservados de estos sobrinos del Papa muestran todos un mismo esquema. Comienzan por la copia de las partes del rostro y continúan por la copia de retratos. Es muy probable que los primeros, estas copias del rostro, fueran realizadas a partir de cartillas, ampliamente difundidas en Italia por aquellos años. Y, sin embargo, los retratos lo fueran a partir del natural, a partir de los numerosos cuadros que existían en las colecciones papales. Por otra parte, en la parte inferior tenemos un estudio de manos de la colección del Museo del Prado, de un autor anónimo español del siglo XVII, en el que, de forma muy similar a las cartillas de dibujo, se representa todo un conjunto de manos en distintas posiciones y desde distintas perspectivas. No sabemos quién es el autor de esta obra, pero por la impericia en la representación de algunos de estos perfiles, de algunas de estas perspectivas, podemos suponer que se trata, más que de un ejercicio de estudio de un artista consagrado, de un ejercicio de aprendizaje en el que un joven artista, igual que copia de las cartillas, está aquí tanteando precisamente esas manos. Algunas de las manos que aquí aparecen representadas, si le dedicáramos un poquito de tiempo, veríamos que copia casi literalmente alguna de las muchísimas e innumerables manos que aparecen en estas cartillas de dibujo. De hecho, una de las tareas que se pueden empezar a realizar en las colecciones es buscar precisamente entre los montones de dibujos de manos que hay en las colecciones la posibilidad de encontrarnos modelos grabados. Tras este preámbulo un poco extenso, pero yo creo que necesario para definir lo que eran las cartillas de dibujos, vamos a ver directamente la cartilla de Pedro de Villafranca. Recientemente el Museo del Prado adquirió un dibujo atribuido a Sebastián Herrera Barnuevo, atribución esta pendiente de revisar tras el descubrimiento de unos dibujos de similares características, pero esa es otra historia, en el que se representa un arco y su decoración. El dibujo, gastado por su uso y recortado, se encuentra adherido a un segundo soporte para facilitar su estabilidad y conservación. Fue frecuente reutilizar papeles usados, papeles ya inservibles como segundo soporte de los dibujos, servido para escribir o que habían sido páginas de un libro ya leído. Lo que ya no es tan frecuente es que se reutilice como segundo soporte una estampa, aunque tampoco es un hecho totalmente infrecuente. Pero que sea una estampa de Pedro de Villafranca, perteneciente a su cartilla de dibujo, para nosotros guarda una importancia un poquito más especial. ¿Qué nos indica esta reutilización de una estampa para la conservación de un dibujo posterior? En primer lugar, nos habla
de la utilización de las estampas, de esas estampas que formaban parte de las cartillas, en los talleres de los artistas. En segundo lugar, por su estado de conservación, gastado, manchado, recortado, nos habla de la utilización de estos modelos hasta hacerlos prácticamente inservibles. También nos habla de la aparición de este tipo, de la apreciación que había de este tipo de obras mientras eran útiles y, sin embargo, que posteriormente podían ser desechadas una vez utilizadas y gastadas. Este último hecho podemos aplicarlo a buena parte de las cartillas de dibujo. Por su carácter utilitario, fungible, como lo eran los vaciados de escayola que debían existir en todos los talleres, el deterioro era consustancial a ellos. Y así son muy raros los ejemplos conservados y no siempre en buenas condiciones. Para su rareza basta consultar tanto el libro de Volten como el libro de Juan Bordes para ver que son contados los ejemplares que existen de muchas de esas cartillas. En el caso de la cartilla de Villafranca, solo son conocidos 2 ejemplares contemporáneos, uno conservado en la Biblioteca Nacional y otro en la colección Rodríguez Moñino, hoy en día en la Real Academia Española. Posteriormente, en 1650, las planchas fueron reutilizadas y fueron incluidas en la traducción de Viñola, pero no nos vamos a preocupar de estas ediciones posteriores a 1650, sino de las 2 que podemos calificar de contemporáneas. Las imágenes que vamos a ver pertenecen precisamente a este segundo ejemplar de la colección Rodríguez Moñino y nos permiten apreciar las huellas de su uso. El papel roto por los bordes, roturas en el interior, manchas, restos de carboncillo, todos ellos huellas inequívocas de su constante utilización por distintas manos. Esta cartilla, que ha sido estudiada también por Mark MacDonald en su tesis doctoral sobre Pedro de Villafranca, constituye un raro ejemplo en el contexto de la producción grabada en España. Realizada, como digo, en 1637 y 38, como demuestra la firma que aparece en 2 de ellas, está realizada en un momento en el que España no había grabadores nacionales capacitados para atender las necesidades del mercado español. Constituye, además, la primera obra conocida de Pedro de Villafranca, que es el principal grabador español de mediados del siglo XVII y que llegó a ser nombrado grabador de cámara por primera vez de Felipe IV, del que se encargó de reproducir su imagen a través de numerosos grabados incluidos en libros. Hasta que Villafranca comenzó a grabar, 2 fueron las vías que se siguieron en España para satisfacer la demanda de estampas. En primer lugar, la llegada de grabadores extranjeros, flamencos fundamentalmente, pero también franceses e italianos, que ante la ausencia de los nacionales coparon casi por completo la producción para la industria editorial española. En segundo lugar, se importaron estampas en número muy importante, tanto de Flandes como de Italia. La pintura española es prueba elocuente de ello, al copiar modelos grabados para sus composiciones, pero también los propios grabadores extranjeros que llegaron a España copiaron estas mismas composiciones flamencas e italianas. Todo ello da buena cuenta de una generalizada importación de estampas y de su uso en los talleres de pintores y de grabadores. La mayor parte de las estampas conocidas de Pedro Perret, incluidas en los libros, están firmadas generalmente con su nombre completo, Pedro de Villafranca. Solo en aquellos casos en los que hay numerosas estampas de su mano en una misma publicación, aparecen firmadas con sus iniciales, como ocurre, por ejemplo, en la obra de Reinados de menor edad de Ramos del Manzano. Si analizamos las firmas halladas en 7 de las 13 estampas que forman la cartilla, nos daremos cuenta de la heterogeneidad de las firmas. Y eso nos habla de que no fueron realizadas al mismo tiempo, sino que fueron realizadas al menos en un lapso de tiempo comprendido entre el año 1637 y 1638, como aparece en 3 de las estampas. Es decir, están realizados a lo largo del tiempo y a lo largo del tiempo el criterio del grabador va variando a la hora de firmar sus obras. El hecho de que 6 de ellas, además, no estén firmadas, quizás se debe a que fueron publicados al mismo tiempo que otras que sí lo fueron, con lo cual podría parecer innecesario que la firma individual apareciera en cada una de ellas.
Queda pendiente, por tanto, el estudio del posible orden en el que fueron publicadas. Un análisis estilístico apenas puede aportar datos, puesto que el corto lapso temporal y el hecho de que hayan sido grabadas al comienzo de la carrera de Villafranca no permite traer conclusiones a este sentido. La cartilla de Villafranca se puede, por tanto, pensar que fue editada no como una serie completa, concebida desde un principio, y cerrada, sino que estaba formada por estampas sueltas que se fueron realizando, se fueron publicando y vendiendo a lo largo de estos 2 años. Los 2 ejemplos conservados con estampas sueltas y el otro incluido en el Tratado de Viñola apunta que no había más estampas, es decir, las que hay son las 13 que conocemos. El análisis de estas 13 permite extraer una serie de conclusiones. Villafranca sigue de cerca 5 de las principales cartillas que habían sido publicadas hasta entonces. La de Fialetti, la de Giambattista Franco, la de Cimberlano, siguiendo los modelos de Carracci, la de Guercino en cierta medida y una versión holandesa realizada por Jansonius que repite de forma casi literal la cartilla de Fialetti. Es difícil precisar qué modelo copió exactamente Villafranca, pues a partir de un modelo inicial, conocemos por estos estudios filológicos como el de Bolden, que se fueron realizando copias, versiones que iban copiando y modificando ligeros detalles de las cartillas. Así ocurre, por ejemplo, con la cartilla de Jansonius, que tenemos a la derecha, que copia y reproduce casi literalmente, pero invirtiendo el orden en algunos casos, las estampas de Fialetti. Si nos fijamos, por ejemplo, en este detalle, nos vamos... si analizamos primeramente qué orden siguió la cartilla de Villafranca, y puesto que no tenemos ningún ejemplar encuadernado de época, podemos presuponer que la cartilla debió seguir el mismo orden que tenían esas cartillas en las que se inspiró, es decir, desde el análisis geométrico de la figura y luego el estudio de las figuras del cuerpo humano, de lo más sencillo, de las partes, a lo más complejo, al todo. Vamos a ver una de las estampas que forman la cartilla de forma un poco rápida, porque tampoco tenemos mucho tiempo y nos estamos demorando, para que ustedes se hagan un poco una idea de cómo era la cartilla y qué modelos seguía. Aquí tenemos las 4 primeras, las que suponemos son las 4 primeras estampas de Villafranca. En ellas, en pequeñas planchas de cobre, estampadas de 3 en 3 sobre una misma hoja de papel, Villafranca ha ido colocando los modelos que ha copiado de Fialetti. Pero es muy interesante, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, cómo Villafranca no sabemos muy bien por qué motivo o no comprende bien cuál era el sentido que tenía, el orden que tenían las cartillas, o bien en el proceso de estampación se ha producido alguna anomalía, algún error. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las estampas. En la parte inferior tenemos el modelo clásico de Fialetti, del huevo, de lo más sencillo a lo más complejo, y en la parte derecha tenemos el modelo de Jansonius, en el que de alguna manera ya ha alterado el orden de Fialetti. Se producen confusiones a la hora de copiar las estampas, precisamente por el proceso de inversión que conlleva el grabado. Lo que dibujamos, lo que grabamos sobre la plancha se convierte a la inversa en la estampa. Bien, pensamos que todo este tipo de copia, estampación, genera confusiones a la hora de realizar este proceso en los grabadores. Aquí tenemos el orden, aquí tenemos el orden que debería haber tenido la estampa y aquí tenemos el modelo en el que con casi total seguridad se ha basado. Fialetti organizaba las cabezas en líneas de 4, Jansonius lo hace en líneas de 3, 2 y 3, Villafranca copia de la misma manera que hace Jansonius, pero invirtiendo el modelo, y sin embargo a la hora de estampar, las estampa al 3 bolillo, sin ningún sentido. De alguna manera la estampación va a provocar la pérdida de la estrategia de enseñanza de estos modelos que habían determinado las cartillas. Producto del desconocimiento, de la impericia, producto del desconocimiento de la estrategia de las cartillas, bien, es un detalle que
debe ser estudiado y reflexionado. En algunos casos no conocemos los modelos de la misma forma que lo conocíamos en las estampas anteriores. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con una agrupación de cabezas analizadas con ese análisis geométrico que casi siempre va a dividir la cabeza en 3 partes. Va a ser una constante en todas las cartillas de dibujo. ¿Podemos presuponer que Villafranca inventa alguna de estas imágenes? Podemos presuponerlo, pero es más fácil pensar que Villafranca va a copiar casi de forma mimética, igual que hicieron Jansonius y otros artistas, las cartillas ya existentes. En este orden, que iba de las partes del cuerpo, vemos, por ejemplo, el estudio de ojos, bocas, mentones. Bien, vemos el modelo de Fialetti. No copia exactamente un modelo, pero sin embargo hay recuerdos que nos hablan seguramente de los modelos. Toda esta boca y barbilla que aquí aparece seguramente tiene su inspiración en esta imagen de Fialetti. Seguramente, pero eso no quiere decir que Villafranca copiara a Fialetti. Fialetti está en el origen de todo, pero sin embargo existen otros traductores de estas imágenes. Me he referido anteriormente a esa estrategia, vamos a ir viendo algunas de estas imágenes. Las narices, por ejemplo, son una constante, el estudio de las narices, y no solo de las narices que denominaríamos clásicas, sino también de las narices más personales, con más particulares, con más capacidad de expresión, podríamos decir. Lo vemos claramente aquí reflejado en estas narices más clásicas, pero también en estas que mantienen una forma más personal. Incluso, por ejemplo, vemos en la parte superior una nariz con un bigote amplio vista frontalmente. No es frecuente encontrarlo en las cartillas de dibujo, esta representación de una nariz frontal. Y por tanto podemos pensar en que Villafranca toma detalles de otras cartillas, como la de Guercino, en la que se presentan modelos de expresión, como vemos en la parte inferior. No digo que sea una copia literal, pero indudablemente Villafranca se está basando en estos modelos. Antes veíamos en ese pequeño estudio del joven dibujando en su pupitre el dibujo de las orejas. Las orejas requieren una mención especial porque así como el dibujo es posible copiarlo en las esculturas o las narices o las bocas o los miembros del cuerpo humano, se hace una mención especial a las orejas porque es lo más difícil de captar. Las orejas están cubiertas por el pelo, están pegadas a la cabeza habitualmente y resulta muy difícil dibujarlas. Por eso hay una insistencia y hay una reiteración en las cartillas de dibujo de los modelos de orejas para ser copiados. No en vano, como decíamos, ese joven estudiante está copiando orejas de ese pequeño dibujo. Una vez realizados los distintos miembros de partes del rostro, se pasa a los estudios de cabezas. Aquí encontramos lo que son los modelos más posibles, que son los de Giambattista Franco, que vemos en la parte de la derecha, en los que se representan cabezas colocadas sin aparente orden. Una de las cualidades de la cartilla de Giambattista Franco, que vamos a ver ahora a continuación, es la reiteración y la acumulación sin un orden estricto de los miembros. Bueno, pues casi lo mismo va a hacer Villafranca en la parte superior. En algunos casos se van superponiendo las cabezas unas con otras. Las manos, partiendo de las manos junto con los ojos, junto con la vista, constituyen tanto en la tratadística como en la práctica real uno de los elementos más expresivos de la obra de arte, de la pintura. Es necesario el conocimiento preciso de la representación del ojo, pero también de las manos. Y las cartillas van a abundar en la representación de estos modelos. Es curioso ver cómo ha hecho Villafranca con esta imagen, porque aquí tenemos la estampa de Franco, que se organiza verticalmente, y aquí tenemos la de Villafranca, que es horizontal. Bien, prácticamente todos los modelos que vemos en esta cartilla están tomados de aquí. Sin embargo, Villafranca ha invertido el orden de algunas de estas manos. Aquí vemos esa mano corresponde a esa, esta mano corresponde a esa, aquella a esta, y todas las que vemos en la parte inferior corresponden a las de la parte inferior. Es decir, Villafranca quizás está aprendiendo a grabar, está aprendiendo a organizar el espacio, está aprendiendo a copiar y en un momento determinado cambia el orden. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Acaso está copiando otro modelo anterior?
tampoco lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que se producen pequeñas variaciones en cada una de estas cartillas. Variaciones que algunas veces pues, llevan a errores como el que vamos a ver aquí. La estampa de Villafranca, pues no podemos decir que copia un modelo concreto de Carracci, por ejemplo, como los que vemos aquí, o de Guercino, como el que vemos aquí abajo, pero sí está en esta voluntad de dar ese segundo paso en la representación de la mano, en la que ya no es solo el contorno, sino también el volumen, el sombreado de la figura, el espacio que genera la propia obra. Bien, si viéramos estas manos no nos llamarían especialmente la atención, pero viendo el otro día esta mano me llamaba un poco la atención, porque quizás sea la única mano zurda que he visto representada en una cartilla de dibujo. Había una voluntad de representar una mano zurda, o digamos que se ha producido un error a la hora de copiar una mano. Es decir, ha copiado una mano diestra y por el proceso de inversión que conlleva el grabado, al copiarla al diestro, la ha invertido a la hora de hacer la estampa. Bien, son errores que se producen en estas cartillas. Piernas en las que podemos aplicar lo mismo que anteriormente hemos dicho con respecto a los brazos, y finalizamos con la imagen de este torso. Los torsos aparecen reiteradamente en las cartillas a partir de los modelos planteados por Carracci en la suya y grabados por Chimberlano, que ya hemos dicho. Se trata habitualmente de torsos de raíz clásica basados en su mayor parte en modelos de la antigüedad. Sin embargo, en este caso, Villafranca va a hispanizar, vamos a permitirnos el uso de esta palabra, este torso y lo va a convertir en un Cristo en la cruz, adaptándolo de este modo a las necesidades de la pintura española. Es evidente que se trataba de un trabajo fruto de su juventud, toda esta cartilla. Sabemos que desarrolla Villafranca un estilo caracterizado por la corrección formal a lo largo de toda su carrera y, sin embargo, en esta estampa incurre en numerosos errores anatómicos. En estas fechas, Villafranca tenía alrededor de 22 años, una edad que nos permite apuntar que había terminado recientemente su formación artística como grabador. Esta cartilla constituye el primer trabajo firmado conocido de Pedro de Villafranca. Y podemos apuntar que quizá esta cartilla sea el trazo final de un círculo que se cierra. El joven artista que aprende a grabar copiando los modelos que le han servido a él mismo para aprender a dibujar y que, consciente de la necesidad de la enseñanza del dibujo que existía en la España de aquellos años, decide publicar por primera vez un trabajo profesional. Muchas gracias.